Muy buenas tardes a todos los que están conectados a través de internet, los que estamos acá en el Salón Aitue del Hotel de la Novena Región, acá en Temuco. Después de un par de días ah, diferentes acá en el sur, sabemos que en el sur llueve bastante y estamos acostumbrados al mal tiempo, como se dice cuando llueve, pero estos días que pasaron, este par de días, según muchos relatos, fueron que no habían sucedido ante la cantidad, la magnitud del viento, la potencia, la cantidad de kilómetros por hora que alcanzaron algunas ráfagas. No lo habíamos vivido. Yo, en lo personal, siento que sí habíamos vivido situaciones de este tipo. Sin embargo, lo que ocurrió fue que la ciudad no estaba preparada y nos habíamos relajado un poco, las bastantes calles con hojas, sucios. Entonces eso provocó que cayera, que se taparan los conductos donde se evacúa el agua lluvia y, y bueno, y construcciones precarias o construcciones hechas de mala manera que colapsaron por la fuerza del viento, que es una de las fuerzas que hay que tener más presente a la hora de diseñar al construir. Muchas veces se piensa de, en otro tipo de fuerzas como los terremotos y eso, pero sin embargo el viento, la fuerza que ejerce lateralmente, no están preparadas las estructuras que finalmente resisten más o están diseñadas para resistir una fuerza en forma vertical y no horizontal. Bueno, pero estamos bien. La mayoría de las personas con las que he conversado no han sufrido daños en sus hogares y las que han sufrido han sido daños menores, como algunas voladuras de parte de su tejado, pero en la gran mayoría no se les inundó la casa, no sufrieron de esa manera. Esperamos que el resto de las personas a lo largo de Chile esté de mejor manera y no duden en contactar si es que alguien necesita de alguna ayuda. Y es porque nosotros como cristianos siempre también tenemos que estar atentos a este tipo de circunstancias que van ocurriendo vez tras vez. Hay temporales, hay temporada de verano, hay temporada de primavera, hay temporada de otoño y siempre hay una contingencia, hay algo que hacer, hay un foco donde poner nuestra vista, hay un momento que se nos presenta para poder colaborar. De hecho, el llamado al cristianismo es un llamado al servicio. Y es un llamado a prepararnos para el servicio, al servicio futuro. Me recuerdo unas poleras que alguna vez nos prestaron que decían liderando o sirviendo hoy para servir mañana. Sirviendo hoy para servir mañana. Nosotros empezamos a entrenarnos en el servicio hoy para poder servir en el mundo del mañana. Servir no solamente a nuestro entorno, sino servir al mundo entero. De eso se trata el plan de Dios, un plan donde se está entrenando a personas para el servicio de su obra. Vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a Colosenses, el capítulo 3. Colosenses, el capítulo 3, el Nuevo Testamento. Una carta de Pablo que escribe a los hermanos en Colosa. Donde le está hablando a la iglesia. Todo el capítulo 3 es interesante de proseguir la lectura, pero voy a leer el versículo 1 y después vamos a leer otro versículo. Dice el versículo 1 de Colosenses, el capítulo 3, dice pues... Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Esto quiere decir, ¿qué quiere decir resucitado con Cristo? Haber encontrado este camino, haber buscado, o quizás alguno no lo buscó, lo encontró, ¿cierto? Pero estar en este camino, dice, si estamos en este camino y decidimos por este camino y decidimos vivir una vida nueva por este camino,
Dice, si habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice la Biblia? Dice, buscad las cosas de arriba. Esa es lo que Pablo le está escribiendo a la iglesia, que es lo que tienen que hacer, buscar las cosas de arriba. ¿Dónde está el Cristo sentado a la diestra de Dios? O sea, centrarse en Cristo, centrarse en la obra que Él está haciendo con sus hermanos en la tierra y de lo que Él le pidió a la iglesia que hiciera. Recuerden ustedes, y lo pueden recordar, que lo estamos estudiando en el libro de Hechos, la motivación o el propósito que Dios tiene para la iglesia. Preparar un pueblo, servir un pueblo y predicar el evangelio. Entonces, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba. Y voy a saltar un poquito al versículo 23. Al versículo 23 de este mismo capítulo. Dice, y todo lo que hagáis, estamos en este sentido, en el sentido del servicio, de buscar, de encontrar oportunidades. Un frente de mal tiempo, un frente de buen tiempo, un proyecto que se desarrolla, un evento como los servicios, de que ocurren sábado tras sábado, que tiene transmisión, que tiene equipos de sonido, que tiene acomodación de sillas, que tiene transporte para algunos que necesitan, que tiene mucho sentido. El sábado es otro evento y existen muchos otros. También nuestros vecinos, lo que sea, nuestra familia, cada uno de nosotros somos responsables del servicio en nuestra familia. Entonces dice, pero lo que dice la Biblia, y todo lo que hagáis, está hablando de todo, no de algunas cosas. Dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres. Y aquí cuando se refiere no para los hombres, porque aquí nos podemos pensar, ¿cierto? Bueno, entonces no voy a servir a mi hermano porque es para los hombres. Está hablando de el ser vistos por los hombres, ¿cierto? Podemos ir a una escritura acá, la tengo anotada para no, es en Mateo 6. Déjenme buscarla. Mateo 6, vamos a ir allá, Mateo 6. Mateo, el capítulo 6. Entonces, todo lo que hagamos debemos hacerlo del corazón y para el Señor, no para los hombres. Desde el versículo 1 voy a leer, Mateo 6. Dice, guardaos, y cuando Jesucristo, quien está hablando, quien nos está recomendando aquí, dice guardaos, es porque muchas veces esto aflora de nosotros casi como naturalmente. Y por eso uno se tiene que cuidar. Aquí la palabra guardaos es cuidados. Cuidarse uno mismo, de uno mismo. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia o de hacer vuestro servicio, de hacer vuestras buenas obras delante de los hombres para ser vistos de ellos. Que esa no sea la motivación por qué uno hace las cosas. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre. Cuando pues des limosna, no lo hagas tocando trompeta. No hagas tocar trompeta delante de ti. ¿Qué es lo que hace la trompeta? Un sonido estruendoso, ¿cierto? Y que llama la atención de todo el mundo, como un carro de bomba, un carro de bomberos, ¿cierto? De bomba de los bomberos, una ambulancia que va pasando y tiene que activar su sirena y va todo el mundo y todo el mundo se da vuelta y lo quieren ver, los niños emocionados porque van pasando y llama la atención y se abre la calle y todos ven pasar el carro. Bueno, que así no sea nuestra manera de hacer justicia, que así no sea nuestra manera de servir, que sea tocando trompetas, que sea anunciando y haciendo todo para ser visto del resto, como hacen los hipócritas de las sinagogas y en las calles. Y otra vez, aquí es fuerte Jesucristo hablando de los hipócritas, pero yo quiero centrarme en la primera palabra que usó, que es guardaos, que significa cuidarse porque esto es algo que, como dice, no voy a ir allá, pero ustedes conocen
la, la escritura, o lo pueden anotar, de Jeremías 17, que dice que solamente Dios conoce el corazón. Ni siquiera uno mismo sabe su corazón, las motivaciones que a veces uno tiene para hacer las cosas. Entonces, guardaos de hacer vuestra justicia para delante de los hombres, para ser alabados de los hombres, va a decir aquí, continuando con la lectura. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, o tú hagas un servicio, o tú ayudes, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y a veces, muchas veces uno ni siquiera le cuenta a su hijo, a su cónyuge de las cosas que hace. Y no tiene nadie que saber. Muchas veces. Hay veces, y alguna vez nosotros recibí una crítica y se las voy a contar, porque en este proyecto que hacíamos de buenas obras, utilizamos las redes sociales y cuando hicimos una ayuda lo publicamos y lo anunciamos. Pero les quiero decir sinceramente que la motivación principal, por lo menos la que yo, como decíamos anteriormente, nadie conoce bien las motivaciones, pero la que nosotros queríamos lograr era la publicidad para poder motivar a más personas que ingresaran a buenas obras. De vez en cuando, ¿cierto? Decirlo, pero que no todas las buenas obras han sido publicadas por las redes sociales. Muchas veces hemos ayudado a familias donde hemos ido a otros lugares y solamente la familia y, bueno, y el ministerio han sabido de aquello. Pero de vez en cuando se puede fomentar la publicidad para motivar a otras personas a que se interesen en esto. Pero hay que cuidarse del corazón. Y dice, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que lo ve en secreto te recompense en público. Muchas veces cuando uno reclama un reconocimiento, o uno anhela un reconocimiento, o uno finalmente recibe un reconocimiento público de lo que está haciendo, bueno, ahí termina su servicio y ahí está su reconocimiento. Entonces, quizás no es algo malo, pero ahí está el reconocimiento que uno recibe. Más las veces que uno lo hace en privado, que uno lo hace no público, bueno, uno está acumulando para el Padre nuestro reconocimiento que va a ser después que Él nos va a dar. ¿Qué es la motivación? ¿Cuál es la motivación en términos generales? De algunas definiciones que encontré, lo pude condensar en el impulso interno. Muchas veces uno tiene ganas de hacer algo y es lo que a uno lo impulsa de levantarse temprano en la mañana. Cuando uno está motivado y tiene algo que hacer y algo que a uno es entretenido, que a uno le motiva, ¿cierto? Y uno se levanta en la mañana temprano, incluso antes que suene la alarma, y va, entra al baño, hará lo que tenga que hacer y hace lo que tiene que hacer. Ahora, dentro del cristianismo, es este impulso interno el que nos guía, el que nos lleva adelante, que nos da las razones y los propósitos a nosotros, a los creyentes, de vivir de acuerdo a los principios y de la enseñanza cristiana. Y estas motivaciones, hay diferentes tipos. Hay unas que son internas, que son las ganas de crecer, de mejorar, y hay otras que son externas, ¿cierto? Que no son tanto las ganas de crecer, sino muchas veces como el miedo. El miedo a las consecuencias de no obedecer también nos puede generar cierta motivación. Por ejemplo, un joven que le interesa la astronomía, o un joven que estudia astronomía, estudia las ciencias sociales, la estrella y todos los planetas, cómo funciona, porque le apasiona, porque le gusta y se levanta temprano un día domingo, ¿cierto? A pesar de que puede dormir hasta más tarde porque quiere leer los libros. Una motivación interna. Ahora, si el joven tiene una prueba el día lunes y va a ser evaluado de aquella materia y de eso depende pasar de curso y depende las consecuencias que pueda tener con los papás, eso es otro tipo de motivación. Motivación a las consecuencias negativas de no estudiar. Ambos jóvenes se levantan en la misma mañana, el mismo día, a la misma hora y estudian lo mismo, pero con diferentes motivaciones. Y nosotros deberíamos tratar de buscar, y este es como
un asterisco que pueden anotar ahí, pedirle al Padre que nos dé esa motivación interna de querer entender su camino, de querer cumplir su camino, de amar la ley de Dios, de que Dios escriba su ley y sus mandamientos en nuestros corazones más que por las consecuencias de no obedecer sus mandamientos. Buscar esta verdadera motivación, esta motivación correcta de trabajar para el Señor y no para los hombres, como dice Colosenses. Y aquí, si volvemos a Colosenses 3, debería haber marcado, pero así todo, volvemos al mismo tiempo. Colosenses 3, como les decía, una carta que acá Pablo, en esta carta está planteando normas que deben guiar a un cristiano y como les decía ya, personas que han resucitado con Cristo, personas que están viviendo de una manera diferente. Igualmente aquí nos habla de hacer morir las cosas terrenales. Voy a continuar con la lectura en el versículo, habían leído el versículo 1, voy a leer el versículo 2, dice poner la mira en las cosas de arriba, poner la mira, el objetivo, el propósito, en el final, en donde nosotros estamos pensando. Cuando uno se levanta en la mañana con una motivación y puede pensar en otro tipo de motivación, como un deportista, como alguien que quiere aprender a tocar un instrumento musical, o alguien que tiene un trabajo nuevo y quiere demostrar en el trabajo lo que está haciendo, esta motivación que lo levanta en la mañana. Bueno, nosotros deberíamos tener esa motivación por querer aprender los caminos de Dios. Y aquí dice poner la mira en las cosas de arriba. Entonces ahí es donde tenemos que poner nuestro foco y otra vez solicitar a Dios en oración que nos hable de ese final, de ese propósito, de esa meta que tenemos. Porque mientras más conversemos, mientras más hablemos, mientras más estudiemos acerca de nuestro propósito, más motivación vamos a tener, porque si es algo que desconocemos, algo que no sabemos en realidad de qué se trata, difícilmente uno se va a motivar por querer mejorar en este camino. Y es por eso que hay una escritura que dice ahí en Oseas, lo voy a parafrasear nomás, en Oseas 4:6, dice que el pueblo perdió su horizonte, se perdió del camino por falta de conocimiento, la falta de conocimiento de esto, de las cosas de Dios. Dice poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hacer morir lo terrenal en vosotros. Y aquí empieza a nombrar ciertas actitudes y pecados que uno, como decía Mateo 6, que uno se tiene que cuidar, se tiene que guardar, como dice ahí, la fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, avaricia, idolatría, y también podríamos poner las malas motivaciones que a veces están dentro de nosotros. Y dice el versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, sumándole a los pecados más grandes, ¿cierto? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentiras de unos con otros, despojándose del viejo hombre, significa quitando el hombre antiguo, el hombre que murió en Cristo. Y noten que aquí dice, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni libre, ni esclavo. Entonces nosotros podríamos decir que en Dios no hay diferencia y no deberíamos sentirnos por ser empleados, empleadores, hijos, padres,
de cierta raza o no cierta raza, de hablar un idioma o no hablarlo, sino que el versículo 12, vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y de paciencia. Y aquí en el versículo 18, voy a saltar un poco más adelante, también le habla dentro del hogar. Pablo está hablando adentro del hogar. Primero dice, casadas, estén sujetas a vuestros maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres. Hijos, también le hablan los hijos. Obedeced a vuestros padres. En todo, porque esto agrada al Señor. Padres, también le hablan a los padres. Aquí no importa si uno es empleado, es cita, bárbaro. Si es padre, hijo, madre. Le está hablando a los padres también. No exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedezcan a sus amos. No, y esta parte la vamos a leer, ¿cierto? Siervos, obedezcan a vuestros amos terrenales, no sirviendo al lujo. O sea, otra vez, repitiendo lo mismo, no sirviendo lo que se ve, sino como sirviendo a Dios. De todo corazón sincero, con corazón sincero, temiendo a Dios. Y aquí está lo que habíamos leído al principio, ¿cierto? No, y en todo lo que hagáis, y aquí en todo lo que hagáis está nombrando todo lo que había dicho antes. No importa la clase social, no importa el rango, no importa el papel que usted cumpla dentro de su familia, si es padre, si es hijo, si es esposa, si es marido. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, a Él servís, a Cristo servimos. Y esa debería ser nuestra motivación principal y seguir la motivación que tenemos de parte de Dios. Hace un tiempo atrás, en la música especial de la fiesta de tabernáculos, los niños cantaron una canción que era fácil de memorizar. No sé si se recuerdan cuál era la canción, que decía acerca de qué era Dios. Y decía, Dios es amor. Y era fácil de memorizar y también el versículo. Entonces algunos niños aprendieron de memoria el versículo. Era Primera de Juan 4:8. Voy a ir allá. Primera de Juan 4:8. Y el versículo y el himno que cantaban estos niños era Dios es amor. Y repetían una y otra vez, ¿cierto? Porque el himno o la canción los hacía que repitieran para que memorizaran este versículo y que supieran que de la Biblia sale la definición de qué es Dios. Dice el versículo 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La motivación, si uno quiere imitar a Dios, si uno quiere imitar la motivación de Dios, tiene que recordar este versículo. Este versículo es de muy fácil memorización, es muy sencillo, pero a la vez es un versículo muy profundo, porque nos está explicando mucho de lo que la Biblia nos enseña, de lo que nos está mostrando acá, que es Dios. Dios es amor. Y entonces las personas que sirven a la manera de Dios, que quieren buscar la verdadera motivación del servicio, tienen que recordar esta frase, Dios es amor, y vamos a servir de la manera en que Dios lo está haciendo. Y de hecho, mismo en Colosenses decía, revístanse cada uno de afecto, humildad, paciencia, tolerancia y amor. El vínculo perfecto. El vínculo perfecto. Y ahí hablaba y nos hablaba de vivir en forma diferente, a los esposos, a las esposas, a los hijos, a los padres, empleados. Hagan lo que hagan,
el vínculo perfecto del servicio, de la verdadera, de la mejor motivación, es el amor, no tratando de ser visto. Hemos visto en los estudios bíblicos de miércoles algunos ejemplos de motivaciones incorrectas, como por ejemplo de Ananías y Zafira. Ellos querían recibir algo a cambio de la donación que estaban haciendo la iglesia. Y eso no fue algo bien aceptado por Dios, por el Espíritu Santo y por Pedro, que le fue revelado a través de ellos. También hay otras formas, otras malas motivaciones que deberíamos a lo menos estar conscientes de ello. El orgullo y la arrogancia. Servir por orgullo, motivarse por orgullo. La soberbia. En Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. También hay otras formas de que a uno lo pueden motivar, que es la avaricia. Y Pablo se lo advierte a Timoteo y le dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces hay que cuidarse, como decía Jesucristo, guardaos de las malas motivaciones. La búsqueda de la gloria personal. Lo leímos recién en Mateo 6, ¿cierto? Esto de ser vistos por el resto. También hay otra motivación que deberíamos ser conscientes de aquella para cuidarnos, que es la envidia y los celos, que llevan a desear lo que otros tienen. Y de hecho Santiago nos escribe, dice: ¿de dónde provienen vuestros conflictos? ¿No es de los cielos, de los celos y de la contención? También está la motivación de la venganza y el rencor. Y Pablo escribiéndole a los romanos les dice: no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Y esas motivaciones incorrectas muchas veces nos pueden llevar a comportamientos no adecuados, a decisiones que no honran ni benefician ni a Dios, ni a su obra, ni a los demás. Y la Biblia insta a los creyentes a examinar nuestros corazones para buscar las motivaciones correctas. Y la Biblia también presenta motivaciones ejemplos de motivaciones correctas, como amar el amor a Dios y al prójimo. Aquí voy a ir a Mateo, cuáles son las palabras de Jesucristo, Mateo el capítulo 22. Mateo el capítulo 22. Voy a leer del versículo 34. El gran mandamiento se llama esta porción. Dice: entonces los fariseos, oyéndolo, que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Dijeron: aquí está nuestra oportunidad, ¿cierto? Aquí aparecieron. Y dijo, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Aquí otra vez la motivación. ¿Cuál es la motivación de este hombre? Preguntarle, encontrar el error. A veces nosotros también intentamos preguntar no para saber, sino preguntar para ver qué tanto sabe el otro o hacer que se equivoque. Hay que tener cuidado con eso. Y aquí la Biblia lo deja en evidencia. Sin embargo, en Jesucristo no le encontraron, no le podían encontrar. Y Jesucristo responde de una manera sabia y nos da la verdadera motivación, el verdadero camino a seguir. En este sentido, dice: Jesús le dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos cuelga toda la ley. Cualquier
mandamiento, cualquier ordenanza que aparece en la Biblia, en este manual entregado por Dios para nosotros alcanzar la salvación. Este es un libro lleno de amor. Muchas veces nosotros podemos encontrar restricciones, problemas, pero este es un libro que está escrito con amor para darnos amor y para entregarnos vida eterna. Dios no tenía ni una necesidad de compartir todo lo que Él es con miles de millones de personas. Y sin embargo, Él ideó un plan. Bueno, la definición de amor más grande hay en 2 versículos, ¿cierto? Y una dice que Juan 3:16, que es más conocido de todos los versículos, que Dios entregó a su propio Hijo por la humanidad. Y Jesucristo les dijo a sus discípulos, no hay ninguna demostración más de amor que dar la vida por los amigos. Jesús entregó la vida por nosotros, se entregó por nosotros. Y ese es el amor. Y Él entregó todo lo que Él es. En Filipenses 2, ustedes también pueden ir allá y revisar que Él se despojó de sí mismo, todo lo que Él era. Porque muchas veces nosotros no, yo ya no estoy para servir en eso. Yo ya no sirvo en aquello porque ya alcancé cierto rango, ya tengo ciertos estudios, o ya he servido mucho en aquello. Bueno, Dios dice que Jesucristo se despojó de todo lo que Él era. Él era semejante a Dios y se quitó de todo eso y se hizo un ser de carne y hueso para poder sacrificarse y para poder morir por la humanidad, para poder pagar nuestros pecados. Una vez escuché una historia de un soldado que fue a la guerra, y puede que sea real o puede que no sea real porque no tengo la fuente exacta, pero la enseñanza va a importar porque dice que hay un hombre que dio la vida por otro en el campo de batalla porque iba a morir y un amigo lo salvó avisándole que iba a explotar una mina antipersonal y le avisó, pero al momento de él avisarle, él quedó expuesto ante los enemigos y fue muerto en el blanco. Esta es una historia de soldados norteamericanos. Entonces, cuando vuelven después de cierto tiempo al hogar, ¿cierto? Y van a los servicios fúnebres donde rinden homenaje a la persona que había muerto, el hombre que había sido rescatado por su amigo se acerca donde la viuda y su pequeño hijo y le dice, tu padre fue un hombre valiente y dio su vida por mí. Entonces el hijo lo queda mirando, el pequeño hijo, y le dice, ¿y valió la pena? O le pregunta, ¿y vale la pena? Entonces a veces como cristianos nos quedamos que Cristo murió por nosotros y somos salvos por Cristo porque Él murió por nosotros. Y el Padre o el resto de nuestros hermanos, los cristianos, nos podríamos preguntar, ¿y vale la pena? ¿Nosotros hacemos que valga la pena? Nuestra vida, ¿cómo la estamos desarrollando? ¿Vale la pena lo que Cristo hizo por nosotros? Deberíamos cuestionarnos eso y preguntarnos para seguir adelante en este camino. Otra de las motivaciones correctas es para glorificar a Dios. Dios enseña que todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Cantarle himnos, de hecho, si leen Colosenses 3 también, habla de cantar himnos, cantar salmos y cantar alabanza. Habla de las 3 cosas. Entonces, cuando uno canta estos himnos, se sabe la letra, sabe lo que significa la letra, está cantando, está tratando de aprender cada vez un poco mejor, porque es parte esencial de los servicios, el cantar alabanza a Dios. Jesucristo también decía que, y lo dijo en Mateo 6:33, versículo a memorizar, ¿cierto? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, porque a veces también nos quedamos ahí, buscar el reino de Dios, pero Jesucristo dijo, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. Esa debe ser también una fuente de motivación para cada uno de nuestros actos, que venga de adentro, amar el reino de Dios, amar su justicia. Y esa esperanza de una vida mejor, esa esperanza de una vida eterna al lado de nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, o al lado de nuestros seres queridos que
que nunca conocimos, abuelitos, familiares, hijos que no alcanzaron a nacer. Esa debería ser también una fuente de motivación. Esa recompensa que Dios le va a dar a aquellos que alcancen la vida eterna, de vivir piadosamente de una manera mucho mejor. Y sobre todo durante el milenio y durante el juicio del trono blanco, que estas personas van a tener la oportunidad de desarrollarse y nosotros poder estar ahí al lado de ellos, acompañándolos, ayudándolos y guiándolos, si es que calificamos para estar ahí. Y esa debería ser una de las motivaciones que nos ayuden a seguir en este camino. ¿Cómo cultivar estas motivaciones correctas? Primero, voy a dar algunos consejos y después los podemos conversar, los podemos añadir, extender, conversar y todo lo demás. Primero, buscar la voluntad de Dios en oración. Orar a Dios para que Él nos oriente en cuál es su motivación, cuál es su... que nos diga cuál es la verdadera motivación, que nos dé la sabiduría para discernir nuestras motivaciones. Porque a veces, como decíamos en Jeremías, como dice en Jeremías, como dice la Biblia, a veces ni nosotros conocemos nuestras propias motivaciones. Vamos a ir a Santiago, el capítulo 1. Dice el versículo 5, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, inclusive para saber su motivación, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Si uno le pide a Dios de corazón sincero, que uno quiere conocer sus motivaciones, quiere mejorar, hay que pedirle a Dios en oración. Igualmente, examinar nuestras intenciones. A veces muchas veces no es ingeniería espacial, ¿cierto? No es algo tan difícil de descifrar, no hay fórmulas matemáticas entre medio. Uno conoce verdaderamente sus motivaciones. Y entonces, examinarlas sinceramente y pedirle a Dios que nos guíe. Vamos al Salmo 139. Salmo 139. El versículo 23 dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Pedirle a Dios que nos ayude a examinarnos. También, para poder cultivar estas verdaderas motivaciones, esta motivación correcta, debemos mantenernos en una relación cercana con Dios. Mantenernos en relación cercana con Dios. Juan, el capítulo 14, no, capítulo 15. Juan, capítulo 15, el versículo 4. Juan, capítulo 15. Juan 15. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. 15:4. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Queremos tener motivaciones correctas, adecuadas, de una vida provechosa, de una vida fructífera. No lo vamos a poder hacer si nos alejamos de la verdadera vid. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que no permanece en mí, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto.
porque separados de mí nada podéis hacer. Igualmente, otra manera de cultivar, de poder generar estas mejores motivaciones en cada uno de nosotros, es rodearnos de una comunidad adecuada a la que nosotros deseamos. Rodearnos, compartir. Hebreos 10, voy a ir allá. Hebreos 10, el capítulo 10, el versículo 24. Hebreos 10, el versículo 24. Dice, y considerándonos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras, para motivarnos unos a otros, a hacer buenas obras, a hacer buenas. Y dice el versículo 25, no dejando de congregarse. Muchas veces optamos por la salida más sencilla, sobre todo en los tiempos que vivimos actualmente, ¿cierto? Que uno se puede quedar en la casa, total, el servicio te transmite por internet. Entonces, pero la Biblia es clara, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos a esto, a motivándonos a las mejores motivaciones, ayudándonos a encontrarlas. Tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, hermanos, para concluir, oportunidades de servicio, oportunidades para hacer la obra, oportunidades para trabajar en lo que Dios nos ha entregado, vamos a encontrar siempre. Debemos estar atentos para poder estar preparados, debemos estar atentos y preparados para poder tomarlas y asirnos de ellas y trabajar. Pero también debemos trabajar en nuestro interior, debemos trabajar nuestro corazón y para esto debemos estar cerca de los hermanos, debemos buscar la voluntad de Dios en oración, debemos poner a prueba nuestras intenciones y de sobremanera mantener una estrechez en nuestra relación con Dios para poder encontrar las mejores motivaciones para servir a Dios y no a los hombres.